en los últimos años, ¿no? Para los que no me conocen, yo soy Andrea Cavazzani, soy la socia fundadora de Cavazzani Consultoría, somos una consultora de temas de sustentabilidad en medio ambiente y como seguramente ya saben, estamos organizando estas charlas con una periodicidad más o menos bimestral para platicar de temas pues que están muy hot en México, obviamente enfocados a temas de sustentabilidad y medio ambiente. En cada una de nuestras charlas invitamos a un speaker que tenga mucha experiencia en el tema para poder intercambiar ideas y desde luego si alguien tiene alguna pregunta o asunto que les gustara que tratáramos en estos foros, bienvenido, ¿no? En esta ocasión tenemos a Tamara Elena Aceves. Mucho gusto, Tamara, y bienvenida. Hola a todos, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí. Dale. Tamara nos va a estar apoyando hoy con el tema de entendimiento de economía circular, ¿no? Tamara, además de ser abogada, colega mía, es una superpucuda con especialidad en temas de economía circular, es la encargada de los planes de responsabilidad extendida de un montón de cosas y tiene un montón de experiencia en temas de asuntos políticos y de cabildeo de leyes, normativa de industrias que son muy peculiares, ¿no? Entonces, el día de hoy la estamos invitando para que nos transmita todo su expertise de este tema tan importante, ¿no? ¿Y por qué platicamos de economía circular? No nada más porque es igual de trendy que nosotros, es algo que está sucediendo ya en México, ¿no? Digo, obviamente México es punta de lanza en muchísimas cosas, desafortunadamente en tema ambiental no tanto, y a diferencia de Europa, que desde 2015 aproximadamente tienen un plan súper, pues agresivo, por así decirlo, para transicionar a la economía circular, pues en México apenas estamos arrancando, ¿no? Entonces, el día de hoy Tamara nos va a estar platicando de este asunto, en qué consiste la economía circular de manera conceptual, cómo es que la legislación mexicana está aterrizando este concepto y cómo es que estas nuevas leyes pues impactan de manera directa o indirecta, positiva o negativa a cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, bienvenida Tamara, muchas gracias por tu espacio y tu conocimiento que compartes con nosotros en este foro. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Pues sí, yo la verdad es que debo aclarar que mi enfoque, a pesar de que lo he intentado ampliar lo más posible y verlo de los ángulos mayores que me sean posibles, sí es muy industrial. Yo represento no a una, a varias industrias, pero siempre con el compromiso de pues poder acoplarnos a esta nueva manera de ver la economía, ¿no? No depender tanto del medio ambiente y poder, pues, detener la degradación de lo más posible. Entonces, claro. Si quieres, comenzamos con un poquito de... Dime. Antecedentes, explícanos ahora sí que con qué se come, conceptualmente, qué implica hablar de economía circular y por qué es que ahora en México, bueno, y en todo el mundo estamos transicionando hacia modelos circulares de economía. Sí, claro. Mira, la economía circular o lo que se conoce como la economía circular es un enfoque económico tal cual, que lo que te invita a hacer como industria, como comerciante o lo que tú quieras, es a apartarte del sistema económico lineal que siempre habíamos llevado todo el siglo XX a partir de la revolución industrial, que era pues tomar la materia prima, producirla, consumirla y desecharla, ¿no? Lo que promueve la economía circular es desde el diseño del producto que tú vas a vender o que el usuario, al que el consumidor le va a dar uso, se piense en generar los menores residuos posibles y generar el menor daño posible al ambiente. Se dice que la economía circular tiene que ser sistémica, es decir, que tú tienes que pensar desde el principio de tu sistema, o sea, de todo lo que tú estás haciendo, cómo le vas a hacer para que sea el menor daño posible al ambiente y específicamente en la parte de residuos, que es pues el mayor enfoque que han tenido las legislaciones en México, tanto federales como locales, es cómo vas a generar el menor número de residuos, ¿no? Digamos, perdón que te interrumpa, digamos entonces, bueno, como mi forma de verlo es un tema, un modelo de aprovechamiento de recursos en una línea de producción, ¿no? Como decías, ya no es lineal, ¿no? Tienes un insumo, lo produces, desechas, ahora tu mismo insumo y el diseño va a permitir que lo utilices en otra cosa, no sé, por ejemplo. No, correctamente. ¿no? O sea, aguas residuales las conviertes en energía, ¿qué es energía? Entonces,
Exacto. ciclo ya es circular y no lineal. Así es como lo tengo entendido yo, ¿es correcto? Tiene principios de economía circular, más, si te soy franca, lograr una circularidad total es sumamente difícil, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta como humanos, ¿no? Que tenemos que tender hacia allá, apuntar hacia allá, pero lograr una circularidad tal cual es bien difícil, ¿no? O sea, es un sistema económico que se enfoca en cerrar los ciclos de vida y ampliar el valor de la cosa, o sea, de la materia prima o del residuo también, lo más posible para que se tarde el más tiempo posible en volverse un residuo que ya no se pueda volver a utilizar y que pueda dañar el medio ambiente, ¿no? Claro, y que, perdón que te interrumpa, yo creo que esto ya está bien, o sea, bueno, al menos en México es bien necesario, ¿no? Estaba viendo el otro día cifras más o menos estadísticas, pues para ver por qué estamos acá, ¿no? Y técnicamente generamos, solo en la Ciudad de México, sí. 12,000 toneladas de basura. Sí. O sea, es una locura, y el aprovechamiento de agua creo que son 360, 400 litros por persona. Considerando que somos 9 millones, híjole, o sea, ya es un problema, ¿no? Entonces, entiendo que de lo que se trata es integrar todo este tema, así que gestión integral a los procesos productivos para aprovechar los recursos de la mejor manera, ¿no? Obviamente también apuntado a cuidar el medio ambiente y lograr la sostenibilidad de cualquier actividad productiva. Correcto, o sea, al final lo que busca la economía circular es mantener el valor económico el mayor tiempo posible, Claro. Porque sí es un enfoque económico, o sea, no podemos olvidar que sí es un enfoque económico, es mantener el valor económico el mayor tiempo posible y la utilidad del material y del residuo el mayor tiempo posible o de la materia prima el mayor tiempo posible. Claro, ok. Ahora, me gustaría que nos platicaras en temas de legislación en México, porque obviamente en otros lados donde ya funciona, como por ejemplo países europeos como Holanda, Italia y Francia, que son picudísimos en temas de economía circular, pues ahí su concepto de economía, pues a lo mejor es un poco más circular que el de nosotros, ¿no? En el plan que ellos tienen de 2021, que se llama Agenda Verde, Ajá, lo que están proponiendo y el objetivo es llegar en 2050, creo que pues no falta tantísimo tiempo, lograr aún cero emisiones de carbono y prácticamente aprovechamiento del 100% de los recursos. Y pues esto suena muy bonito, pero desde luego esto tiene un impacto en cualquier industria, ¿no? O sea, que tú dejas de tener emisiones, pues le pega a otros sectores comerciales y de servicios, ¿no? Entonces, entiendo que Europa tiene una concepción de la economía circular, ahora sí que un poco más circular, pero me gustaría que platicáramos ahorita conceptualmente la legislación mexicana, cómo lo tiene previsto, porque al menos de las legislaciones que sé que existen, que es CDMX, Querétaro creo que también tiene una, Puebla está en el tintero, Baja California tiene otra, Quintana Roo, que está muy interesante, por no calificar la otra cosa, pero solo veo que hablan de residuos, ¿no? O sea, como que no integran el tema agua, no integran el tema emisiones, entonces ayúdanos a entender conceptualmente en la legislación mexicana cómo está previsto este tema de economía circular. Si me permites empezar desde Europa, Claro. porque en general en cualquier tipo de regulación, y quien sea que trabaje en regulación o esté familiarizado con ello, sabe que América Latina se basa muchísimo en Europa para regular sus propios industrias, ¿no? Y las cosas que tiene que hacer. También se basa en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Pero utilizamos Europa mucho como referencia. No quiero decir que esto es malo, pero sí se puede volver un problema porque Europa está conformado por países muy pequeñitos y muy desarrollados. Entonces, de repente, querer implementar políticas públicas similares a las europeas en un país como, por ejemplo, México, que tiene 130 millones de personas viviendo aquí, es una región gigantesca, puede ser, pues, difícil, ¿no? Entonces, eso es algo que quisiera yo tocar ese tema porque puede llegar a ser difícil y yo como pues analista de políticas públicas específicamente de sustentabilidad, pues, como es muy lucrativo políticamente y no está mal, de repente el legislador puede llegar a tener ideas y plasmarlas en la ley que a pesar de que son buenas y deberían lograrse, no es tan fácil que un país en vías de desarrollo con una economía un poco más compleja pueda lograr en el tiempo que Europa está proponiéndose lograr. Sí, también nuestro contexto social es completamente distinto, ¿no? O sea, entiendo los buenos deseos, pero ya a la hora
de buscar una operabilidad y una aplicabilidad de los conceptos que proponen, al menos para Quintana Roo, que vamos a hablar de eso, pues se vuelve, pues no imposible, pero muy difícil, ¿no? Sí, o sea, el auditar eso, fiscalizar eso, sí vale la pena cuestionar si los estados tienen los recursos económicos, administrativos, operativos, de más para poder hacerlo. Entonces, pues entrando un poquito más en lo que es la legislación mexicana, como tú dices, sí, la legislación mexicana está muy enfocada en lo que es el manejo de residuos, es decir, cuando ya el producto, el envase, la llanta, el instrumento electrónico ya es un residuo, a partir de ahí yo veo que hay un enfoque muy, muy específico, ¿no? Hay muchos tipos de legislación ahorita, ¿no? Tienes la federal, que como tal, bueno, existe la LGPGIR, que es la ley de gestión de residuos, que existe ya desde hace mucho tiempo, que ahorita está pues en busca de una reforma en el Congreso, y está la iniciativa de economía circular que ya fue aprobada en el Senado, pero pues todavía le falta ahí una etapa en diputados, que pues como pues sabemos, el ambiente político es difícil de repente que los procesos legislativos avancen como uno quisiera. Claro. Existen esas dos a nivel federal, pero creo que sí vale la pena hablar de las locales, porque ahí es cuando te das cuenta de las necesidades sociales y visiones políticas y de política pública que tiene cada estado del país. O sea, no tengo yo una favorita, creo que todas tienen cosas muy valiosas y creo que todas tienen cosas muy criticables. Me gustaría empezar con la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, que es pues una de las más nuevas, de las más innovadoras. Y es de febrero, algo es de así. febrero, exactamente. Y pues sí me atrevo yo a decir que pues es de las que considero, valga la redundancia, un poco más a la industria a la hora de elaborarla. ¿Y por qué creo que eso es importante? Porque no hay manera de lograr un programa de economía circular y una economía circular en una ciudad o en un país si tú no vas a involucrar a la industria y a la iniciativa privada. O sea, y no porque les debas algo o porque ellos tengan que decir qué hacer y qué no hacer, no, pero tú tienes que entender las necesidades y los procesos que va a tener que pasar una empresa para lograr que sus productos puedan incorporarse a un ciclo de economía circular, o al menos intentar cerrar el ciclo de vida de sus residuos lo más posible, ¿no? Lo que me gusta de la Ciudad de México es que incorpora a muchísimas dependencias, lo cual la hace bastante integral. Si te soy franca, es muy conceptual. Todavía no hay un reglamento que te diga... todavía no hay un reglamento que te diga, tu plan de manejo tiene que ser así, así, y tu plan de responsabilidad extendida del productor debe ser así, así, así. O sea, todavía no está eso, pero sí está muy claro y conceptualmente qué parte de la economía circular ellos están incorporando a su ley, y creo que es la más apegada a lo que es como conceptualmente y en definición la economía circular, que es esta cuestión como sistémica, restaurativa y regenerativa, ¿no? O sea, considerar desde el sistema lo que ya está dañado, restaurarlo, y lo que se puede regenerar, regenerarlo, ¿no? Que son como las R's, las famosas R's de la economía circular, ¿no? Como te digo, es más conceptual, está muy enfocada también como en la parte como de educar a la sociedad. Tiene un enfoque también como muy enfocado en el futuro tecnológico, en lo que la industria 4.0 puede hacer. Está muy consciente de que la industria tiene que ser parte esencial de esto, de que las cámaras de comercio, de que las asociaciones de comercio tienen que incorporarse a cumplir y a brindar ayuda y a poner su granito de arena, porque como te digo, yo personalmente creo que es algo que no puedes hacer tú solo como gobierno, ¿no? Sí, no es imposible. Habla de la responsabilidad extendida del productor. Para los que no saben qué es la responsabilidad extendida del productor, pues es este concepto que literalmente es, pues, quien lo hace la paga, ¿no? O sea, tú tienes que ser responsable desde de lo que tú importaste, lo que tú produciste, lo que tú comerciaste, y tienes que ser responsable hasta el último momento de ese residuo. O sea, tú eres responsable de ello, ¿no? Eso es lo que te podría decir de la Ciudad de México. Pero es muy conceptual, entonces, o sea, es muy conceptual. Por ahora todavía no está aterrizado, que ya un poquito más avanzadas la plática podemos hablar de lo que implica, ¿no? La entrada en vigor de estas normas, pero entiendo que a diferencia de la Quintana Roo, que si quieres ahorita nos das tus comentarios de la Quintana Roo,
no trae obligaciones como tal, ¿no? Al menos en Quintana Roo, el reglamento que junta residuos con economía circular, ya, o sea, it's happening. Tienes que tener tu plan, tiene que estar inscrito. El tema de Correcto. plásticos, caput, adiós los plásticos. Ya decir plástico en Quintana Roo va a ser más grave que gritar bomba en el aeropuerto. Y ya están muy satanizados, me explico. Ya hoy, al día, ya hay obligaciones e incluso, pues puede ser materia de sanciones. No es el caso en la Ciudad de México, ¿correcto? ¿Se entendí bien? Todavía no, pero lo va a hacer, porque como tal, Claro. tú por medio de la ley de residuos sólidos del Distrito Federal, tú ya tienes que tener un plan de manejo de residuos, que es muy distinto a un plan de responsabilidad extendida del productor. O sea, la responsabilidad extendida del productor sí se puede ligar más a la economía circular, porque ahí es cuando entra la recuperación de estos residuos para llevarlos en un proceso que te permita volver a usarlos en lo que tú quieras, ¿no? Ya sea en tus productos, o si tus productos no los puedo usar porque ese plástico no es estable, venderlo a otra industria que sí lo puede usar. Claro. Hoy por hoy no hay un reglamento, pero lo va a haber y va a existir la obligatoriedad de que tengas un plan de responsabilidad extendida al productor y de gestión de residuos, ¿no? Claro. También se enfoca muchísimo en generar economía circular, literal, empleos verdes, que eso genere crecimiento económico y desarrollo, que eso es algo que no siento que venga tanto en la de Quintana Roo o en otras, ¿no? Sí, es un tema de gestión en Quintana Roo, es manejo, ¿no? De residuos y responsabilidad extendida. Que aquí el concepto de responsabilidad extendida, o sea, es lo que decíamos conceptualmente, pues sí ayuda, pero ya en la práctica, ¿qué pasa con los productores extranjeros que entran a México? O sea, es muy complejo y ahora con este tipo de esquema y cuando empiezan a hacer efectivo el tema de responsabilidad extendida, va a ser muy chistoso porque una política ambiental va a condicionar tu relación comercial. Sí. Y eso pues no lo puedo calificar de algo, pero pues es muy fuerte, ¿no? O sea, sí. Va a cambiar la forma de hacer negocios, ya déjate de cumplir con tu plan de manejo o no, o sea, tú vas a tener que cumplir con cierto estándar ambiental y alrededor de eso vas a tener que operar y manejar tu negocio, ¿no? Sí, en la parte de Quintana Roo, inclusive ya se están hablando de etiquetado, o sea, Sí. que te informe o sea, que tu residuo, tu envase, por ejemplo, es reciclable, a dónde lo tienes que llevar, qué plástico es, si ya es reciclado, o sea, si ya viene de un material reciclado. O sea, ya estabas hablando de un ecoetiquetado que ya por sí solo, o sea, independientemente de que tú tengas que implementar un plan de manejo de residuos y de responsabilidad extendida del productor, tienes que pensar en el costo que te va a representar un etiquetado, un ecoetiquetado que informe a la gente y al consumidor, ¿no? Entonces, sí, el nivel de inversión económica que una industria, una empresa va a tener que hacer para cumplir con las legislaciones ambientales y de economía circular y demás, pues va a ser amplia, pero ya no hay vuelta atrás, no hay una opción de podértelo saltar, digo, y con lo mal que eso suena, pero pues también que el legislador y los gobiernos ya están fijándose quién de una manera muy detallada, porque antes tú podrías decir, es el retailer nada más, entonces yo nada más se lo llevo al retailer, yo ya no toca hacer nada. No, o sea, esto viene desde el importador. Claro. Es importador, distribuidor, comercializador, todos. O sea, ya todos tienen un nivel de responsabilidad extendida, o sea, indirecto o directamente, honestamente, directamente, tú ya tienes que hacerte cargo de tus residuos, ¿no? Y de cómo pues eso va a afectar al medio ambiente. Ok. Oye, entonces, con tu expertise y todo lo que llevas haciendo, ¿tú qué crees, qué industrias crees que son las que más van a tener que ver con este tema, en tema de responsabilidad extendida, que yo creo que es lo que hoy se puede exigir, ¿no? O sea, el tema de manejo ya está, pero responsabilidad extendida, que es como lo grave o lo preocupante, por así decirlo, para cualquier empresa. ¿Qué sectores industriales crees que puedan ser los más, pues, que impacten? Afectados? Pues cualquiera que tenga un empaque o embalaje, ¿no? O sea, tú me puedes decir refresqueras, productos del cuidado del hogar y cuidado personal, belleza, cualquier cosa que venga en un empaque y que al final, después del uso, se convierte en un residuo. Claro. Cualquiera de esas se va a volver sujeto de la ley.
claro. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que hay pocas que se van a salvar, o sea, de verdad no se me ocurren de consumo, de empresas que se dedican al consumo, que alguna que se pueda salvar. Digo, o sea, no quiero decir salvar, sino que puedan no ser sujeto de esta ley, ¿no? Sí, claro. Oye, y de la ley de Quintana Roo, que antes de abrir el micrófono estábamos platicando, ¿cuáles son tus comentarios? ¿Qué nos quieres platicar de esa ley? Porque digo, muchos de nuestros clientes de muchos sectores pues tienen operaciones en Quintana Roo, ¿no? Y como Quintana Roo realmente es un centro pues bien turístico, donde hay un montón de regulación de un montón de industrias, pues ahí es donde siempre pega más este tipo de conceptos nuevos, ¿no? Sí, para mí la ley de Quintana Roo es de las más severas, es inclusive puede llegar a ser un poquito coercitiva porque si hay, ya estamos hablando de prohibiciones y de sanciones bastante pues fuertes a si tú no cumples con los requisitos que te está pidiendo la ley. A pesar de que se llama economía circular y, o sea, que se llama ley de economía circular y manejo de residuos o gestión de residuos, no recuerdo muy bien. Sí, su enfoque está muy clavado en lo que es la gestión de residuos y la responsabilidad extendida del productor. Porque Claro. cuando tú me hablas de economía circular, me hablas de educación, me hablas de incorporar a muchísimos sectores sociales, de administración pública, de muchas cosas, que aquí siento que no es que no los incluyan, pero sí está muy enfocado en los residuos. Inclusive creo que es la que más define la diferencia entre residuo sólido urbano, residuo especial, residuo peligroso, como que lo define muchísimo, mucho más que a las otras que puedo yo pensar ahorita. También puedo pensar en la de Oaxaca, que todavía no se materializa, pero lo va a pasar y ahí está en el tintero, como tú dices. Inclusive ahí ellos no tienen un reglamento, tienen uno que es el reglamento, o sea, deriva de esa ley el reglamento de manejo de residuos y el reglamento de responsabilidad extendida del productor. O sea, Ya. si hay un enfoque en la industria y hay un enfoque en el productor, en el distribuidor, en el importador, o sea, muy clavado, que de otra manera podría decir es problema del retailer y del comercio que lo venda, ¿no? Pues no, o sea, aquí sí hay un reglamento específico, inclusive perdón, para la responsabilidad extendida del productor, que a diferencia de, por ejemplo, de la CDMX, todavía no sabemos cómo va a venir bien ese reglamento. La de Oaxaca también plantea un reglamento, pero aquí hay dos, ¿no? Entonces, ¿qué más te podría yo decir de la de Quintana Roo? Te digo, yo la siento un poco hasta coercitiva, como... Y de Sí, difícil aplicabilidad, ¿no? Los modelos de negocios y cómo funciona comercialmente ahí las operaciones, pues no está fácil, o sea, y es lo que platicabas hace rato, ¿no? Pues en Europa, que tienen otros modelos, otro contexto social, otro tipo de normas, pues funciona, porque aparte pues son países de este tamaño, pero aquí en México, lograr la operabilidad de una norma sí. de esa naturaleza es es prácticamente imposible. Al menos de lo que yo tengo conocimiento, no me ha tocado ver a alguien que lo hayan castigado por no tenerlo, porque, o sea, es lo que dices, no, hay que diferenciar el plan de manejo de responsabilidad extendida, son cosas totalmente distintas, ¿no? Correcto. Y es muy chistoso porque ni siquiera la propia autoridad, quien es la encargada de vigilar el cumplimiento y dar la guía, pues ni saben, ¿no? Entonces, yo creo que todavía faltan unos añitos, pero bueno, a los mexicanos nos encanta estar aquí, ¿no? Sí, ya cuando está agarrando. Sí, o sea, como industria, no te esperes. Y si todavía no Sí, están en la puerta auditándote y diciendo te voy a cerrar tu negocio porque estás incumpliendo y no sé a dónde llevas tus residuos, y si claro. tienes un plan o sea, ¿quién es el responsable legal? O sea, tienes un plan de manejo, de responsabilidad extendida, tienes tu representante legal, o sea, no te esperes. Yo creo que como industria tienes que estar muy consciente, como miembro de industria tienes que estar muy consciente de que este es un animal gigantesco Sí, que no se va a ir a ninguna parte, lo único claro, que va a hacer es crecer y lo claro. único que va a hacer es cada vez especificar y especificar y especificar y especificar y especificar y cada vez va a ser, o sea, sí puedes llegar a estar ahorcado en cuestión Sí, regulatoria en ese claro, sentido, claro. pero como tú dices, la ley de Quintana Roo son como 60 páginas, o sea, es de las más largas. Sí, 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 sí. sí están hablando de un nivel de vigilancia que yo no sé, y no es por juzgar a nadie, pero no sé si el gobierno del Estado o la Secretaría del Medio Ambiente del Estado tenga la capacidad administrativa y operativa para hacer ese tipo
pues de vigilancia con todos los productores y los distribuidores y demás, ¿no? Claro. Ok, ahora me gustaría pasar al tema de aplicabilidad. O sea, ¿qué implica? ¿Qué obligación? O sea, ¿qué tendrían que hacer los industriales para empezar a incorporar sus procesos, ¿no? ¿Qué proponen las legislaciones discutidas para implementar el tema de economía circular, en tema de residuos, embalajes? Me gustaría como que nos platicaras para tener un entendimiento, no en lo abstracto, ya en lo particular, ¿no? O sea, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué nos está pidiendo esta nueva normativa? Pues mira, yo creo que empieza desde la parte del diseño, no solo del empaque y el embalaje, que traiga cierto porcentaje, por ejemplo, de material reciclado. Yo creo que lo normal es que te empiezan a pedir desde el 30, por ahí o sea, que al 2025 tú tienes que tener 30% de material reciclado en tus empaques, ¿no? En tus canisters o en tus botecitos, ¿no? También viene la parte del ecoetiquetado, o sea, que en tu etiqueta digas qué plástico es reciclable, no es reciclable, cómo lo tengo que yo, consumidor, tratar, a dónde lo tengo que llevar. O sea, ya te van a pedir un montón de cosas que tienen que venir en la información que el consumidor tiene que leer así a primera instancia, literal como, o sea, se va a volver una especie de etiquetado frontal o sea... Sí, claro. No, claro, en Chile, por ejemplo, que ahí sí son picudísimos en temas ambientales. Correcto. Para etiquetas, para pues productos que puedas reciclar, te tienen que dar una guía de qué puedes hacer con ellos. Por ejemplo, no sé, oye, esta taza después, ¿qué crees? Que la puedes convertir en una maceta. Y te tienen que decir. Entonces, obviamente, pues el dinero y la inversión que representa eso, pues es altísimo, ¿no? Y me imagino que esto va a tener un impacto directo en el costo de los productos. O sea, va a ser una locura lo que te va a costar comprar. Sí, o sea, el gobierno y tanto los legisladores como los titulares del Ejecutivo y las secretarías, lo administrativo, tienen que estar muy conscientes de que ese costo lo va a absorber el consumidor. Ah, claro. Y no porque sea una falta de consideración del productor, pero si tú me estás pidiendo esta serie de requisitos que son eternos en un tiempo tan corto, claro, pues obviamente sí lo va a resentir el consumidor en cierta parte, y esa es la razón número uno por la cual digo que si tú vas a hacer este tipo de legislación y de política pública, tienes que incluir desde el principio a la industria que va a ser regulada y al sujeto de esta ley, que son un montón. Sí, obviamente hay unos más preponderantes. Yo, o sea, te digo, en las refresqueras, cuidado del hogar, cuidado personal, que son botes y botes y botes y botes y botes. Claro. Y no solo es el bote, es la tapa, es la etiqueta, es que a veces traen un recubrimiento adentro para estabilizar el contenido. O claro. sea, yo puedo pensar en empaques que existen en mi industria que adentro traen un tipo de plástico y en el exterior traen otro y la tapa es de otro. O sea, que tengo 3 plásticos distintos en el mismo empaque, ¿no? Claro, sí. Entonces, también tienes que considerar mucho eso. Ahora, cuando tú hablas de plástico reciclado, por ejemplo, suena increíble, es increíble, está padrísimo y sí es algo que se tiene que hacer, pero sí hay que considerar que tú no puedes meter cualquier contenido en cualquier plástico. Claro. La estabilidad del producto sí tiene que poder subsistir en el plástico que estás usando. Entonces, sí, de pronto, solvente, ¿no? Un solvente, no lo un solvente, algún alimento, medicamentos, sí, you name it, cualquier cosa que necesite de un nivel de estabilidad y de temperatura y de condiciones, ¿no? Para que no vaya a tener una reacción adversa. Entonces, por ejemplo, o sea, te decía, en Brasil, no todo el PCR, o sea, PCR que es el Post-Consumer Recycled, el plástico, no todos están permitidos, ellos solo tienen permitido usar PET. Y, pues, ¿por qué? Pues porque probablemente hay otros tipos de plástico que no han probado o que no se han registrado, también quizás falta de que alguien haya llegado a intentar registrarlo con la entidad sanitaria ya, pero o sea, hay una razón por la que no es como si usan cualquier PCR y ya, ¿no? O sea, inclusive yo te puedo decir que si tú tienes un plan de economía circular y en efecto tú recogiste tus residuos como industria, los llevaste a que lo procesaran, a que lo hicieran los pelletcitos, no necesariamente puede regresar a tu industria. Hay industrias a donde sí puede regresar, pero eso no significa que no se vaya a reusar. Probablemente otra industria
lo vaya a comprar, quizá un producto que no sea tan complejo en cuestión de estabilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que se rompe un poquito la circularidad. O sea, Claro. ya no estoy cerrando ese círculo, pero de todos modos, pues se hace el intento, ¿no? Claro, claro. Entonces, digamos que para empezar nosotros a pensar como industria en lo que voy a necesitar y en lo que me voy a tener que preparar conceptualmente es tema de etiquetado, Sí, uso de materiales reciclados, me imagino, y también el tema de responsabilidad extendida, ¿no? Que es este plan de manejo que digo, siendo muy honestos, este tema de responsabilidad extendida es un concepto que está desde la LGPGIR, ya tiene mucho tiempo y muchas industrias están colgadas de la lámpara, pero por ejemplo, yo pienso la industria farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica que está muy regulada, obviamente, porque es un tema de salud y claro. es bien importante. Estos cuates son súper pioneros en materia de responsabilidad extendida, ¿eh? Fíjense, cuando van a una farmacia, siempre hay un bote ahí de, no sé, cualquier farmacéutica, deposita aquí tus residuos, ¿no? Entonces, digo, obviamente, conceptualmente luego las industrias se asustan, ¿no? De, oye, ¿cómo yo voy a ser responsable de algo que no, Sí yo no eres. voy a consumir? Sí eres y obviamente pues hay formas, ¿no? Y el límite de tu responsabilidad lleva al límite de tu naturaleza que te permita llevar a cabo cierta acción, ¿no? Obviamente no va a estar ahí el director general viendo que los consumidores estén No, depositando. No, por obviamente tiene supuesto. un límite. Mira, o sea, es bien complejo y sí, o sea, tú ya como industria tienes que tener en cuenta que un día te vas a tener que bueno, ya, no un día, ya enfocar en un nuevo diseño, o sea, un Claro. diseño más eco-friendly, o sea, que tenga, que eventualmente te van a pedir que no sea el 30% de reciclado, que sea el 80%, ¿no? Inclusive más, ¿no? Sí. En que vas a tener que cambiar tu etiquetado y tu etiquetado va a tener que tener un montón de información que antes no tenía y en que vas a tener que acoplarte a planes de responsabilidad extendida del productor. ¿Y cuál es la complejidad de eso? No solo es la inversión, porque tú puedes tener todo el dinero para hacerlo y todos los recursos económicos para hacerlo. Necesariamente vas a tener que hacer alianzas tanto público-privadas como privado con privado. Te puedo yo dar muchos ejemplos, porque en un país como México, si tú eres una, no sé, una empresa de cuidado personal, de cuidado del hogar que tiene demasiados, pues, materiales plásticos en botecitos y demás, bueno, botes, es o sea, de Baja California a Chiapas, ¿cómo le voy a hacer? Claro. Considerando que son estados muy distintos, Claro. tienen gobiernos muy distintos, existirán los centros de acopio que yo necesito ahí, ¿cómo lo voy a transportar? Ahí voy a tener que procesarlos. O sea, es todo una maquinaria gigantesca que tú vas a tener que emplear, que por sí solo como empresa es muy poco probable que puedas hacerlo. Entonces, tú vas a tener que hacer muchas alianzas en el sentido de que te alíes con tus competidores, que formen pues un grupo de economía, o sea, de empresas que van a hacer un plan de economía circular. Te vas a tener que aliar con gobiernos municipales, estatales, vas a tener que buscar gente, o sea, centros de acopio en los estados en los que estás, inclusive vas a tener que buscar otro tipo de industrias, en la que yo estoy involucrada, que me gusta mucho. Yo represento, como les decía, aparte de una de las industrias que represento es la del cuidado del hogar y el cuidado del hogar y cuidado personal. Y bueno, como parte de esa industria estamos afiliados a un plan de economía circular que se llama GESI, que es Grupo Empresarial de Economía Circular, que deriva de la Cámara Nacional de Productos de Cosméticos y de Belleza, Canipec. Ahí lo que hemos hecho es que hemos tenido que hacer un montón de alianzas, tanto con municipios, como les digo, municipios, estados, pero también hemos buscado a empresas que quizá no necesariamente son de nuestra industria, pero como tú dices, ya tienen un camino recorrido en lo que tiene que ver con sustentabilidad y la economía circular y reciclar, regenerar, y demás, y de esa forma llegamos con Cemex, que pues Cemex, si alguien lo conoce, son una empresa que está sumamente invertida en intentar que sus residuos generen el menor daño posible, inclusive haciendo que sus residuos vuelvan a ser energía y combustible para sus propias instalaciones, ¿no? Entonces nos aliamos con Cemex y de esa forma
hemos hecho como jornadas de acopio en los centros cívicos. Tienen como unos centros culturales que ellos fondean como centros cívicos, pues sí, en zonas como más marginadas, y ellos ahí pues educan muchísimo a la gente, también dan actividades como recreativas y demás. Entonces, junto con CEMEX hemos hecho jornadas de acopio a través de esos centros cívicos para pues ir acopiando pues las metas que tenemos que lograr, ¿no? Porque como plan de manejo tú te pones unas metas, ¿no? A 2 años, 5 años, 10 años. Entonces, eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. No es nada más buscar uno que ya exista. Igual y no existe, o igual y no te aceptan en el que ya existe, porque tu industria es compleja o algo así. Claro, claro. Oye, y a ver, hablemos ahora de beneficios, porque obviamente, pues, todo lo que implica un gasto o un impacto financiero en una empresa, pues, tiene que tener una justificación, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar? Porque de qué beneficios tiene empezarme a subir al tren de la economía circular, porque bien yo te puedo decir, pues hasta que no tenga aquí a la autoridad, la verdad es que no lo voy a hacer y hazle como quieras. ¿Hay algún beneficio que tú veas, digo, tú te dedicas a esto? ¿Qué pues cosa buena podemos sacar de aquí que a lo mejor pues no repercuta en dinero? Pues mira, por principio, cualquier persona que esté en una empresa probablemente sabe que regulación o la área regulatoria a veces te va a decir sí, pero no. Uh-huh. Entonces, si tú no le pones atención a las legislaciones que vienen de esta materia, que vienen como, o sea, que están creciendo como espuma, ahorita, y las vas apilando y las vas entendiendo y las vas aplicando y vas viendo qué te toca y qué no, se te va a hacer un cuello de botella regulatorio tal que vas a ser inoperante. Eso, o sea, sí me atrevo a decirlo, porque ya hay estados bueno, hay países donde ya hay sanciones bastante graves. California es durísimo con este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, por principio, ahorrarte un cuello de botella regulatorio que va a saturar a tu área regulatoria y que probablemente te va te puede dejar inoperante en algún sentido. Claro. O sea, sí hay un riesgo, o sea, sí puedes llegar a enfrentar un tema de inoperabilidad, perdón, por tema de no cumplimiento de ese show circular, ¿no? O sea, sí, sí si podrías bien no. ahorita tal vez no, tan tangible como tú dices, no tienen cómo, o sea, los gobiernos no tienen cómo, un día sí lo van a tener y Claro. quizá no te toca a ti, no sé, si alguien está familiarizado con Cofepris no va a todos los establecimientos del mundo, va a los que le caen, o sea, pero a veces caen, ¿no? Entonces, sí creo que si bien no dejarte inoperante, creo que sí te puede amonestar, te pueden llegar a amonestar, por ejemplo, con la de Quintana Roo. Creo que si tú tienes una tienda en Quintana Roo, sí te pueden llegar a cerrar. Sí. Sí lo creo. Y en sí, o sea, si tú sobrecargas a un área regulatoria de esa forma, o sea, si no le haces caso a un tema, los otros temas se te van a ir apilando y sustentabilidad va a requerir de muchísima demanda. Es algo que yo recomiendo mucho a las empresas que no lo tienen. Veo que las grandes empresas ya lo están entendiendo. Claro. Ya va a ser necesario, o sea, yo creo que ya va a llegar un punto donde no va a haber empresa grande o chica, inclusive mediana, que no tenga un área de sustentabilidad dedicada específicamente a tratar ese tema desde regulación hasta aplicación, hasta la parte operativa de las cuestiones de la responsabilidad extendida al productor, ¿no? Claro, sí, y desde luego, pues también me imagino que una protección de marca, ¿no? O sea, ya las nuevas generaciones, pues, bueno, Sí. al menos yo no consumo productos no orgánicos, no es cierto. Pero sí, o sea, entiendo que para las generaciones es bien importante ver el etiquetado y estar confiados de que Muy, son igual de hipsters que ellos, ¿no? No, es impactante y ese es el segundo objetivo, creo que beneficio que puedes tener tú como empresa y pues sí, como industria. Vas a venderle cada vez más a gente que sí le importa lo que dice tu etiqueta, que diga que no usa animal testing, que no usas greenwashing, o sea, que no aplicas greenwashing, que no utilizas ciertos químicos, que no tienes tales sustancias, o sea, sí te vas a enfrentar a una masa de consumidores que cada vez es más crítico, porque sí hay una tendencia a ser cada vez más crítico con ciertas cosas. Inclusive te puedo decir yo que en una de las industrias en la que estoy, que es las que les comento, que es cuidado personal y cuidado del hogar, y
hay un problema porque se tiene esta idea de que lo químico es malo y es lo peor. Entonces están muy preocupados porque dicen, o sea, sin saber, ya la gente está diciendo, no, es que trae químicos, entonces yo ya no lo voy a consumir porque me voy a morir y me va a dar cáncer y a ver qué demonios, ¿no? Claro, No necesariamente, o sea, nosotros como empresas pasamos procesos rigurosos de análisis por parte de las agencias sanitarias de todos los países en los que estamos, o sea, COFEPRIS no es un adorno, FDA no es un adorno, Health Canada no es un adorno, Anvisa, INVIMA en Colombia no son adornos, son sumamente rigurosos, pero ya está en el colectivo tan claro. planteado que lo químico es malo, que sí hemos visto una especie como o sea, como de preocupación de, híjole, o sea, ¿qué va a pasar cuando de plano no lo quieran consumir, no? Entonces, digo, estoy siendo muy drástica, pero sí es una preocupación que existe en esa industria y se extiende a esta onda de si te estás enfrentando a un consumidor que cada vez va a ser mucho más riguroso con el producto que consume, en cuestión de sustentabilidad, de que sea orgánico, de que no haga pruebas en animales, de que no aplique greenwashing, whatever. O sea, sí. Claro. Súper. Oye, y para empezar a concluir nuestra plática, ¿crees que nos podrías, pues más o menos, ahora sí que platicar de los planes que tú llevas? ¿En qué consisten? O sea, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es que operan? Pues mira, o sea, por principio, posibilidades, obviamente por tus temas de confidencialidad. Pues mira, o sea, por principio tú tienes que ver si tú como industria no estás afiliado a uno, o como empresa no estás afiliado a uno, ver si te toca, que probablemente sí, y ver si hay uno que ya existe al que te puedas afiliar, o pues irte juntando con tus amiguitos, o sea, con tus competidores. Siempre hay cámaras de comercio para hacer eso, y ir fomentando que se genere uno. Yo te digo, aquí en México estamos, la empresa en la que estoy está afiliada a GESI, que es el grupo empresarial de economía circular, que deriva de la Canipec. Somos 19 empresas ahorita. ¿Y qué le toca hacer específicamente? Perdón. Pues mira, es algo que puedes platicar, o sea, ok, yo me adhiero, pero ¿qué implicaciones que tengan? O sea, ¿qué hacen? Pues mira, por principio, evidentemente hay un pago de por medio para que subsista el plan de manejo, ¿no? O sea, ¿qué hace el plan de manejo? Hace acopio. Hace acopio. O sea, más bien recoge los residuos, todo esto por medio de alianzas, tanto con privados como con públicos. Ahorita tenemos alianza con Mérida, con el gobierno de Mérida, Hermosillo. Estamos trabajando para que sea en Puebla también, y así te vas a tener que ir ciudad por ciudad, estado por estado. Todo que tengas operaciones. Exactamente. Pero pues te estoy diciendo que hay empresas que si te las digo vas a decir, bueno, están hasta en Timbuktu, güey, o sea, no, están en todas partes, entonces va a tener que ser una operación nacional gigantesca que ha ido creciendo poquito a poquito. Te digo que hemos estado buscando, primero buscamos estas alianzas para poder acopiar, o sea, recolectar los residuos, posteriormente se llevan a centros de acopio. Ahorita nosotros tenemos un centro de acopio que está en el Estado de México, en Ecatepec, específicamente para GESI, que fue otra alianza que hicimos con una organización que se llama México Recicla. Está en Ecatepec. Una de las partes más padres es que pues el gobierno del Estado de México, específicamente en Ecatepec, te pide que el 40% no sé si el 40 o el 50% de tu plantilla sean mujeres. Entonces, como también trae esta inclusión, porque hay inclusive la ley de Oaxaca, por ejemplo, sí habla de una inclusión social y habla de género, habla de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí está otro ángulo o sea, para explicar que la economía circular es gigante. Ya en el centro de acopio, ahí se acopia, nosotros diseñamos ese lugar para que se acopie y se procese. Es decir, que los botes se hagan cachitos, así chiquititos, se hagan súper pequeñitas las botellas, se hagan cachitos, o sea, y después de eso se convierte en pellets de plástico, estos como pequeños cositos que después se van a inflar. Tú compras los pellets y lo puedes utilizar para lo que tú quieras, y eso pues se vuelve a inflar y se hacen nuevas botellas o se hacen nuevas cosas. ¿Cuál es el problema que estamos intentando resolver? Que no todos los miembros pueden utilizar ese PCR, por lo que te digo. Para que productos, claro. Exactamente, o inclusive vemos unos que importamos y no producimos aquí. Pero entonces, ¿qué se hace? Que ese PCR se vende a otra industria que sí lo vaya a utilizar.
Claro. Y así es como más o menos lo hemos estado haciendo. Es nuevo, tiene 2 años, estamos intentando que crezca cada vez más. A mí es algo que me emociona mucho. El día que inauguramos el centro de acopio y fue muy emocionante. De hecho, es el primer centro de acopio como de un plan de economía circular industrial que logra el registro en el Estado de México. En la Wow. Secretaría del Medio Ambiente. Pues felicidades. Ay, sí, qué padre. Oye, Tamara, mil gracias. La verdad es que ya me queda mucho más claro. Obviamente hay muchos retos y oportunidades para transicionar, ¿no? No está fácil. Muchas gracias por tu expertise. Se ve que sabes mucho del tema. Y si les parece bien, podemos pasar brevemente algunas preguntas que nos están mandando aquí por mensaje. ¿Sí? A mí, esta está muy interesante y a todo el foro le va a gustar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta entrarle al tema de la economía circular? Pues bueno, obviamente eso va a depender del tamaño de tu empresa, de tu industria, porque Claro. inclusive te puedo decir que hay pequeños negocios que le han entrado, ¿no? O sea, va a depender muchísimo del tamaño de tu industria. No te podría yo dar un número específico, Claro. pero va desde que tú vas a tener que pagar por tu plan de manejo y la gestión de tus residuos, hasta te digo, o sea, el nuevo rediseño de los empaques que vas a tener que hacer eventualmente con todo el etiquetado, pues tú échale. O sea, seguramente muchos, o sea, si hay industria aquí, si alguna vez cambiaste el diseño de tu empaque, pues o sea, tú ya sabes cuánto te cuesta, ¿no? O sea. Claro. Sí, y me imagino, porque también el gasto que pudiera llegar a ser una empresa, no es nada más el tema de afíliate al plan de manejo. Oye, me imagino que tienes que tener al interior de la empresa o un consultor en temas de economía circular, porque no está fácil. O sea, no es algo que es la ley, ya le entras, ¿no? Seguramente ya las empresas deberán de tener un área interna de sustentabilidad donde se vea ese tema, ¿no? El tema de empaques y también donde pues lo veo muy, muy cañones. Seguramente tu modelo de negocios se va a tener que ajustar a esto, ¿no? Y esto muchísimo. Digo, yo te puedo hablar de mi experiencia personal, de lo que yo he visto en la industria en la que estoy. Yo cuando digo que estoy en varias industrias, no es que esté como en varias empresas, pero la empresa en la que estoy produce diferentes tipos de producto. Ya. Produce suplementos alimenticios, produce cuidado del hogar, cuidado personal y cosméticos. O sea, son 4 industrias en una empresa, entonces se vuelve algo complicado. Yo considero, y de lo que he visto en México, es que hay ciertas empresas y ciertas industrias que no han entendido el nivel de gravedad que es el cuello de botella regulatorio que puede ser si no lo atiendes ahorita. Sí, yo invertiría muchísimo en tener un área específica de sustentabilidad. Si no la puedes tener interna, busca la externa. Si no lo entiendes, va a haber gente que sí lo entienda. Claro. Sí creo que las empresas se tienen que volver expertas en sustentabilidad y en economía circular. O sea, sí lo creo tal cual. O sea, si bien no marketing y recursos humanos, no, pero quienes tienen que entenderlo sí se tienen que volver expertos al menos en lo que le toca a su industria. Claro. Ok. Ya estamos muy en el tiempo y aquí de las preguntas que me están mandando de Tech, ya muchas están contestadas. Pero, a ver, ¿cómo beneficia la economía circular en el manejo cuidado de la marca? Bueno, eso ya lo platicamos. ¿Qué retos ves en la economía circular aplicada particularmente a la industria de food and beverage? Pues el tamaño de la industria, y que algo que no considera el gobierno es que no solo es el productor el responsable, hay un consumidor que no esté educado. Claro, ¿no? Y un El nivel distribuidor también, ajá, porque tú puedes tener la infraestructura más grande para tener el plan de manejo enorme, cose por 50, claro. pero si tú no consideras que también vas a tener que educar a tu consumidor, probablemente te va a ser más difícil. Creo que uno de los retos más grandes que puede haber en este tema, y sobre todo en industrias de consumo masivo, es la educación del consumidor, de que el consumidor tenga la iniciativa a veces de llevarlo. Claro. Y de que, bueno, haya centros, o sea, que haya estos pequeños centros, o sea, estos botecitos como lo que decías de las farmacias, que haya en cada esquina, en cada comercio, en cada súper, Claro. y eso te va a requerir alianzas que quizá en este momento no tienes, y las vas a tener que generar. Sí, es muy grande. Ok.
Got it. Oye, Tamara, pues muchísimas gracias por todas tus contribuciones y toda tu explicación. No, Muchas hombre, al gracias contrario. por que se conectaron al live. Si tienen alguna duda, pregunta o cosas que les gustaría discutir con Tamara, podemos poner ahí en el LinkedIn los datos de contacto de Tamara Claro que sí. y pues a sus órdenes para lo que necesiten, ¿no? Muchas gracias, Tamara. No, gracias a ustedes y gracias a tanto a los que se conectaron como a ustedes por el espacio. Claro que sí. Nos vemos a la próxima. Sale, bye bye. Bye.